Empezamos entonces con la clase de crecimiento bacteriano y esto entra en la tercera prueba. Son 3 clases que van a entrar en la tercera prueba. Esto facilito, simple, falta mucha atención. Sí, el crecimiento de los microorganismos, a diferencia de la escala poblacional humana, que nosotros crecemos para los lados o arriba, las bacterias las vamos a tomar como un crecimiento en número, en masa, en cantidad de ellas, el aumento del número de células, que en definitiva son puros clones. Y esto se da cuando las bacterias tienen los nutrientes necesarios para multiplicarse activamente en una curva de reproducción que es bastante singular. Vamos a ver detalles de eso. Cuando las bacterias empiezan a crecer, ellas han evaluado el medio en donde están, han incorporado nutrientes necesarios para la síntesis de todos los componentes, empiezan con un engrosamiento, una síntesis de ATP salvaje, evalúan el medio y cuando tienen todo lo necesario comienzan con una reproducción de manera exponencial, vertiginosa. Ese es el momento más peligroso de las bacterias, pero también es más sensible para ellas. Peligroso porque cuando están en crecimiento exponencial, ellas son capaces de eliminar, son capaces de producir toxinas, enzimas, sustancias que son capaces de hacer daño en la persona, animal, etc. Y dije que era la parte más sensible porque además es cuando están más vulnerables a la acción de los agentes antimicrobianos, entiéndase por antibióticos y todo lo demás. Entonces, una bacteria tipo, ¿cierto?, cuando está en el proceso de reproducción, lo que hace primero es alargarse, se empieza a hinchar, se empieza a duplicar su material genético. Este material genético se empieza a ir hacia los polos y se unen a unas estructuras que se llaman mesosomas. Se multiplica todo o se duplica todo el contenido de la bacteria. Luego se forma a nivel central un septum, una suerte de tabique, que finalmente origina 2 células hijas exactamente igual. Esto es la fisión binaria. Profe, ¿qué pasa luego de estar en los mesosomas? Al tiro. La bacteria, cuando encuentra sus nutrientes y empieza la etapa de reproducción, la bacteria se empieza a alargar, se hincha, se llena de ATP, luego se duplica todo el material genético. Este material genético en duplicado, una hebra se va a un polo, otra hebra se va al otro polo, se unen a unas estructuras que se llaman mesosomas. Luego a nivel central se empieza a formar un septum, una suerte de tabique, que finalmente origina 2 estructuras o 2 células exactamente iguales. Eso es la fisión binaria. El crecimiento poblacional
es variado según el tipo de bacterias. Habíamos comentado en clases anteriores, amigos, me imagino que están copiando ahí todo lo que estamos diciendo, ¿cierto? Tal como lo sospeché. Según la especie bacteriana, hay bacterias que tienen un tiempo de duplicación o G de 15 minutos, otros de 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, etc. Si tomamos, por ejemplo, que la bacteria se divide cada 30 minutos, una bacteria tipo que es capaz de dividirse cada 30 minutos, desde el tiempo cero, ¿cierto? Tiempo cero, hasta las 10 horas, ya va 1.048.000 ejemplares. Si la bacteria se demora 15 minutos en duplicarse, sobrepasamos los 100 millones con largueza, mucho más de 100 millones, si se duplica cada 15 minutos. Porque recién esta cantidad, y de aquí para acá, más de billones y billones, no podría pronunciar la cantidad de bacterias que son capaces de multiplicarse, siempre y cuando el G, ahora podemos definir G, es el tiempo en que una bacteria se duplica. Las bacterias tienen una cinética de crecimiento. Por favor, mire acá para que cuando vea el cuadro lo interprete y sepa de qué se trata. La cinética de crecimiento, todos mirando acá, chiquillos, se caracteriza por una línea que debiera ser más pendiente, con una leve pendiente, luego algo más exponencial, luego una meseta, para finalmente terminar en una pendiente invertida. En esta etapa, la bacteria está asimilando el medio, evalúa qué es lo que tiene para reproducirse. Evalúa qué es lo que tiene para reproducirse. Profesor, ¿es lo que dice en el estado de latencia? ¿Hay o no? El estado de latencia. Estado de latencia. Me demoré mucho en subir la nota. Estaban reclamando algunos ya. Tanto que se demore. Otra vez estamos con el mismo problema. Al fondo a la izquierda, a la derecha. Ahí. Entonces, como dijo ya su compañera, esta etapa de latencia es una evaluación del medio. Si yo hago una analogía, y pónganme atención, tienen todo para copiar lo que tienen ahí. Pónganme atención, le doy tiempo para copiar, le dicto después si quiero. Si aquí yo tengo muchas gotas de agua y cae la bacteria, entonces la bacteria que está evaluando, tengo proteínas para crear proteínas de membrana, para crear ribosomas, para crear proteínas, por ejemplo, que participan en la formación de ATP. No tengo. ¿Tengo hidrato de carbono para producir ATP? No hay. ¿Tengo lípidos? No tengo nada. Entonces la bacteria, en medio de este charco de agua, en esta evaluación que es el estado de latencia, dice, aquí no me multiplico.
no le conviene porque no tiene ninguna opción de sobrevivir. No se va a multiplicar. Pero si aquí hay un trozo de carne, una gota de leche, lo que sea, encuentra todo en abundancia. Y en esta etapa de latencia, en esta evaluación del medio, dice, estamos súper. Entonces aquí la bacteria se empieza a hinchar, aumenta un poquito de tamaño, empieza a producir ATP como que si el mundo se va a acabar. Recuerden que el ATP es necesario para todo lo que hace una bacteria, igual que nosotros. Si nosotros no tenemos ATP, el corazón tiene que estar 24/7, sin parar, respirando, caminando, para todos los procesos metabólicos ATP. La bacteria es lo mismo. Entonces, esta etapa de latencia, ¿cierto?, es una evaluación del medio. ¿Está claro? Luego le sigue algo que debería ser un poco más elevado, que es una reproducción exponencial, elevadísima. En esta reproducción exponencial es cuando la bacteria es capaz de producir toxinas enzimas, sustancias que son capaces de producir cambios en el organismo humano o de animales. Cambios anatomopatológicos, modificaciones estructurales, etc. Todo lo que, disculpe, cambios anatomopatológicos. Es decir, todo lo que es capaz de hacer daño a una bacteria se produce en esta etapa. ¿Cómo se llama esta etapa? Chiquillos, puro escuché. Y a uno levantando la mano sin pelear. Crecimiento exponencial. ¿Alguien visto esta casa? ¿Ah? Pero nunca tan clarito. ¿Estamos claros con esto? Esta bacteria aquí, en esta etapa también, es muy sensible a la acción de todos los antimicrobianos. Entiéndase por detergentes, antibióticos, etc. Muy vulnerable. Después viene una etapa. Ay, aquí dice, estacionaria. En esa etapa, las vivas y las muertas están en equilibrio en cantidad. Las vivas y las muertas están en equilibrio. Esto está dado básicamente porque ya no hay alimento que sustente la colonia. Empieza a escasear. Si bien es cierto, algunas se multiplican todavía, pero ya empieza a producir toxinas en el medio ambiente, se empiezan a acumular desechos tóxicos que hacen daño en la bacteria, ¿cierto? Y todo esto está dado en esta fase estacionaria por la escasez de los nutrientes, para que finalmente se produzca una pendiente que es la fase de muerte bacteriana. Esto se denomina, todo lo que hemos visto, cinética bacteriana. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Algo que no esté claro? Bacteriana. ¿Ya muere solo por la falta de nutrientes? Claro, se modificó el pH, hay sustancias tóxicas y la muerte es inminente. Profe, la última fase se llama... ¿cómo? ¿Cinética bacteriana? No, ¿Muerte? cinética bacteriana Todo. es todas Ah, ya. las etapas
de crecimiento bacteriano, incluida la muerte. ¿Estamos claros? ¿Hay dudas? Ya. Entonces, yo pregunto acá, para esta bacteria tipo, ¿cuál es el G? El tiempo que se reproduce la No, bacteria. pero la estacionaria. O sea, la de. A ver, Exponencial. póngame atención. Para esta bacteria tipo, ¿cuál es el G? Exponencial. ¿Cuál es el G para esta bacteria tipo? Pero chiquillos, interpreten esto. ¿Cuál es el G según esos datos? ¿Cuánto? Súper. Muy bien, 30 minutos. El G es el tiempo en que una bacteria se demora en originar dos iguales o en reproducirse. Aquí dice que se está reproduciendo cada cuánto? Cada 30 minutos o media hora, que es lo mismo. Ese es el G. ¿Está claro? Veamos. Entonces, esta bacteria cuando se empieza a multiplicar, ¿cierto? Cuando se empieza a multiplicar, la bacteria se multiplica por un proceso que se denomina fisión binaria. Fisión. Acuérdese del término, ¿no? Porque yo me acuerdo que a veces le pongo duración binaria. Esa me dice que es pum. Fisión binaria. Entonces, la bacteria, de acuerdo a lo que dijimos, empieza a elongarse, se empieza a hinchar, se duplica el DNA. ¿Estamos claros hasta ahí, cierto? El DNA crea una copia. Se van a los extremos, se une a una estructura que forma parte de la membrana citoplasmática, que son los mesosomas, y aparecen unas proteínas que se denominan FTSZ. ¿Han escuchado hablar de esas proteínas? Ah, sí, la que forma el anillo para la lígula. Bien. Vamos a ver. En el orline, ya. Entonces, estas proteínas que son las... ¿Qué significa el opósito? F, filamento de temperatura. ¿Qué más? Es una sigla en inglés, filamento de temperatura de sensibilidad mutante Z. Esa es la traducción. Este anillo, estas proteínas, son las encargadas de producir la división. Profe, ¿Sí? ¿sensibilidad de qué? Mutante Z. Ya. Es una traducción del inglés. Ya. Estas proteínas son las encargadas de producir el septum que va a originar la división bacteriana, es decir, que permite tener dos hijas. Este proceso se denomina citocinesis. El de división dado por este anillo formado por las proteínas anillo FTSZ. Citocinesis, el proceso por el cual
esta bacteria que se alargó, este anillo que está a nivel central, produce la división y origina en este septum, una para acá, dos bacterias exactamente iguales. Entonces, estas proteínas FTSZ, proteínas de temperatura son las responsables, aquí está, de provocar este septum que da origen a dos células. Existe además un complejo proteico que es el MIN-CDE. Son 3 proteínas y ellas van a determinar el punto medio. Hasta por ahí nomás, ¿ah? No nos vamos a meter para allá porque para allá es pura biología y no tiene mayor sentido ni importancia. Diga. ¿Cuál es el nombre del complejo? Un complejo proteico que se llama MIN-CDE. Tal cual está ahí. A ver, MIN-CDE es este complejo proteico el que determina el punto medio. Es decir, de aquí para acá donde está, aquí está la mitad, ¡pum! Ahí. Y ahí el anillo FTSZ produce la división y origina dos células exactamente iguales. No una más grande, otra más pequeña, sino que dos iguales. ¿Estamos claros? Entonces, el MIN-CDE está como en la ubicación para que corte la... Es como quien dice, ¿cuál es la mitad aquí? Este. Y ahí el otro, ¡pam!, aprieta y corta. Y produce este septum. Entonces, son como tres proteínas, el MIN-CDE, El MIN-CD, que es un complejo de 3 proteínas, ese complejo proteico lo que hace ubicar dónde está la mitad. Aquí está. Después viene la otra con el anillo y produce la división dos iguales, exactamente iguales. Eso como dos proteínas que fueron ahí. Exactamente, diferentes. Profe, la consulta, ya, las células se hincha, se duplica, se para al extremo y se involucra en el mesosoma. Y después, ¿qué pasa después de...? Se van a los extremos. Cada célula ya tiene todos los componentes, ¿cierto? Cada parte. El nucleoide acá, el nucleoide del otro lado, que está ligado al mesosoma, se produce el corte y hay dos células exactamente iguales, clones. En realidad, este dibujo, chiquillo, no es lo más didáctico que hay, ¿verdad? Porque de partida el núcleo de una bacteria no es así, sino que está disuelto en el citoplasma, como todos saben, ¿cierto? Aquí pareciera que esta es una célula eucariótica. Por favor, aquí está disuelto esto. Se duplica el núcleo, se van a los extremos, una hebra se ancla con el mesosoma que forma parte de la membrana citoplasmática de la bacteria, ¿cierto? Y luego empiezan a actuar, a ubicar el punto medio, el complejo enzimático, para luego, finalmente, el anillo logra la división bacteriana en dos células exactamente iguales, como sale ahí. Tal cual. Ahí está el septum, y origina dos bacterias iguales. Entonces, en esta cinética de crecimiento, dijimos que teníamos, haciendo un repaso, 4 segmentos, uno de latencia. Aquí esto es más real. El otro era una cuestión así media robótica, media así. No, aquí está más real. Aquí hay una leve pendiente, ¿cierto? Se logra observar, en donde la bacteria empieza a evaluar el medio, se empieza a hinchar, se produce mucho ATP, y se lanza con todo a reproducirse.
Aquí está, fase de adaptación o lag. El tiempo que demora va a depender de cada tipo bacteriano y también de los requerimientos nutricionales y de lo que exista en el medio. Si hay poquito, ¿cierto?, la bacteria evaluará si es conveniente o no la multiplicación activa. ¿Profe, es lo mismo que la etapa de latencia? Ah, ¿Es lo mismo que la etapa de latencia? lag o latencia es lo mismo. ¿Ya? La fase exponencial dijimos que era cuando la bacteria se multiplicaba exponencialmente, vertiginosamente. Aquí es donde se puede calcular el tiempo G, tiempo en que la bacteria se demora en producir dos iguales. En algunas se demora 15 minutos, 20 minutos en otras, media hora, una hora. Hay algunas como el Mycobacterium tuberculosis que se demora 12 horas. Es por eso que a diferencia de las bacterias, las enterobacterias, por ejemplo, un cultivo se puede obtener al día siguiente, si hay crecimiento o no. Al día siguiente. En el caso de la Mycobacterium tuberculosis, hay que esperar 30 días para saber si el cultivo está positivo o negativo. ¿Está claro? Porque el G, 12 horas. ¿Dudas? ¿Hasta acá? Aquí hay algunos G, ¿cierto? En horas. 0,25 no es que sean 25 minutos. El 1 es el entero, 0,25 es un cuarto. Es decir, Escherichia coli en 15 minutos. ¿Se entiende, chiquillos? Bacillus subtilis, 0,43. Debe ser como 20 y tantos minutos, 26 por ahí. Clostridium se demora un poquito más de 30 minutos. Mycobacterium 12, etc. Hay varios factores que afectan o que pueden intervenir directamente en el G. Vamos a verlos como la naturaleza del microorganismo, condiciones ambientales, temperatura, pH, etcétera, etcétera, etcétera. Son muy sensibles a todo lo externo, antimicrobianos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver de qué se trata. Crecimiento poblacional, la fase estacionaria. Aquí lo singular es que se acaban los nutrientes y hay un equilibrio entre las vivas y las muertas. Una meseta. Un equilibrio entre las vivas y las muertas. Se empiezan a acumular los productos tóxicos que producen los mismos. Hay cambio en el pH, cambio en la temperatura, hasta que se produce la última fase con una pendiente hacia abajo. Es la fase de muerte celular, no hay vuelta atrás. ¿Cómo se puede medir el crecimiento bacteriano? Una forma es realizar, por ejemplo, si es un líquido, un recuento en cámara. Existen unas cámaras que se llaman Neubauer, que tienen un reticulado central, tienen una altura, un reticulado central que se llama de Thomas. Esta cámara es la que se utilizaba antiguamente, cuando no existían los contadores hematológicos. ¿Ustedes saben algo de hematología, chiquitos? ¿Algo de hematología?
Para hacer recuentos celulares, por ejemplo, leucocitos, plaquetas, eritrocitos, ahí lo ubicamos, ¿cierto? ¿Cierto? Ya. Para hacer esos recuentos, antiguamente cuando no existían los contadores hematológicos, los equipos que hoy día cuentan 10.000 células en 10 segundos, como no existían esos equipos, muchas veces era de vital importancia saber cuando llegaba un paciente, un enfermo, o en el caso de ustedes, los veterinarios, de un animal si estaba, por ejemplo, con una infección, saber el recuento de leucocitos. ¿Cierto? Ese recuento leucocitario se hacía en este artefacto. Cámara de Neubauer. Chiquillos, los biólogos le dan otro nombre, que no sé, no tengo idea. Ellos le dan otro nombre. Para los que trabajamos en salud, cámara de Neubauer. Entonces, Neubauer. Entonces, en esta cámara, que tiene una altura de 0,1 milímetro, muy poquito, se pone un cubre objeto encima y se agrega una gotita. Y luego se observa el microscopio y se cuentan cuántas células hay. Ese es un recuento directo de microorganismos. Otro es a través de la dilución seriada. Se hace necesaria la dilución porque un líquido que contiene bacterias puede contener tal cantidad que hace imposible hacer un recuento. Está tapado, miles y miles o millones podrían eventualmente haber. Por ejemplo, aquí, esta es la muestra, yo la siembro y aparece tal cantidad de colonias o unidades formadoras de colonias que nadie podría decir hay 300.000, 500.000, 5 millones, imposible. Por tanto, se hace necesario diluir la muestra y sembrar. Diluciones sucesivas, desde 10 elevado a la menos 1 hasta lo que sea necesario, 10 elevado a la menos 6, lo que significa 6 ceros, es decir, 1.000.000 de veces de dilución. Por tanto, después se cuentan las colonias. Por ejemplo, en este 10 elevado a la menos 3, el factor de dilución es 1000. Se diluyó 1000 veces. El número de colonias que aparezca, yo lo multiplico por el factor de dilución, que es 1000. Si aparecen 159, las multiplico por 1000, serían 159.000 UFC. En el siguiente, 10 elevado a la menos 4, es decir, la dilución se hizo 10.000 veces del líquido original. Si aparecen el número que aparezca, 17, lo tengo que multiplicar por el factor de dilución, en este caso 10.000. 17 por 10.000, 170.000 UFC. ¿Se entiende? Se multiplica por la Dilución que se hizo. como que está de más concentrada con Claro, por ejemplo, esta se diluyó 10 veces, se multiplica por 10. Esta por 100, por 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. cuando se ven las colonias. ¿Qué es lo que se hace? Yo tengo, por ejemplo, ustedes quieren analizar esta leche, ¿cierto? La siembra directo y aparece una cantidad de colonias, imposible saber cuántas hay. Imposible. Entonces hace diluciones. Y cuando aparezcan una cantidad visible de contar, ¿cierto? Porque, por ejemplo, aquí usted diría, no tengo cómo, entonces tengo que contar. Ah, ya, y yo puedo contar. Y multiplico por cuántas veces la diluí, el factor de dilución. Y ahí se obtiene un recuento verdadero. Limitante de este proceso, que solamente aquí van a aparecer las bacterias que están viables. Todas las que murieron en el camino no aparecen porque están muertas. ¿Ok? Perfecto. Este es el método de la dilución seriada. Otro método consiste en lo siguiente.
por favor, atención. Dos formas y que difieren en lo siguiente. Recuento en placa. En un medio de cultivo, yo inoculo 0,1 ml y luego lo siembro por agotamiento, ¿cierto? Y después hago el recuento de las colonias que aparecen. Esa es una forma. La otra forma, por favor ponga atención para que entienda la diferencia, es que yo deposito también este 0,1 ml, pero después agrego el medio de cultivo y lo incubo. A diferencia del anterior, en que aquí voy a obtener colonias solo en superficie, acá voy a obtener colonias en superficie y en el fondo del medio. ¿Se entiende? Este es un medio de cultivo, una placa que está lista para sembrar. Entonces se deposita 0,1 ml y se disemina. Se incuba y se cuenta 50 colonias, unidades formadoras de colonias, ¿cierto? O deposito 0,1, después agrego sobre eso el medio de cultivo encima, espero que se solidifique y lo pongo a incubar 24 horas. Y ahí me van a aparecer colonias en superficie, pero también en profundidad. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Chicas? Bueno, dijimos que el G, que es el... ¿Cuál era el G, chiquillos? De a uno, sin pelear. El tiempo que se demora una bacteria en duplicarse. Chiquillos, donde a la universidad que vais a hacer clase, siempre pregunto eso. Pero le pongo algún texto. Ya. Se ve influenciado por este crecimiento bacteriano, se ve influenciado por muchos factores. Por ejemplo, uno puede ser la temperatura. Aquí es fundamental saber el tipo de bacteria que hay. De hecho, las bacterias las podríamos clasificar en ciclófilas, ¿cierto? Las que se multiplican o tienen su temperatura óptima de crecimiento en aquellas que bordean los 0 grados. 3 grados, 0 grados, 1 grado. Hay diferencias unas con otras. Esas son las ciclófilas. ¿Está claro? Sí, con P, ciclófila. Con todo gusto. Las bacterias que tienen su temperatura óptima de crecimiento, que bordean los 0 grados, se llaman ciclófilas, con P, PS, es como psicólogo. Con P, PS, ciclófilas. ¿Está escrito, no, chicos? ¿Ustedes que hablan inglés? ¿Ah? Azul. Acá, chiquillos. Está en inglés, porque yo no hablo inglés, chiquillos. Ustedes son que hablan el idioma. Por eso que no lo podría ver. Ya, las ciclófilas entonces tienen temperaturas óptimas de crecimiento, ¿cierto? Que están por debajo de las temperaturas normales nuestras. Esas son ciclófilas. No significa que siempre, por ejemplo, esta bacteria dice 4 grados. No significa que todas sean 4 grados. Hay algunas que están en 0, otras en -1, etc. Luego viene otro grupo de bacterias y aquí están las que se relacionan y que producen enfermedades tanto en humanos como en animales. Esas son las mesófilas, que tienen una temperatura ideal de crecimiento que bordea los 37 grados. Esa es la temperatura ideal. Ahora, no significa que con 30 grados la bacteria se muere, no.
está también en una temperatura óptima, pero no es tan óptima, por igual suficiente para causar enfermedades y multiplicarse activamente. ¿Estamos claros? Esas son las mesófilas. Y luego tenemos un grupo de bacterias que son las que requieren temperaturas súper altas para poder multiplicarse. Esas son las termófilas. Y las hay desde las moderadas hasta las extrema termófilas. Hay algunas que sobreviven, por ejemplo, a una temperatura óptima 105 grados. Eso es que están a altas temperaturas. Termófilas, exacto. Entonces, esas viven, por ejemplo, en los geysers, en las termas. Ahí están esas. Si usted las trae para acá, antes que lleguen aquí se mueren. Porque esas necesitan temperaturas altísimas para vivir. ¿Estamos claros, chiquillos? También están desde las moderadas o levemente termófilas hasta las extrema termófilas, ¿cierto? Que requieren 106 grados de temperatura, imagínense, 106 grados, esa es la temperatura ideal para multiplicarse. ¿Estamos ok? ¿Se entiende hasta acá? Ya. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar esto? Por favor, todos acá para que interpretemos. Ustedes estuvieron ya en bioquímica, ¿cierto? O sea, se peinan por eso. ¿Está bien? Ya. Atentos, por favor. Cuando yo hablo de una temperatura óptima, estoy hablando de una campanita, ¿cierto? En donde hay un máximo y hay mínimos. ¿Estamos claros? Entonces, al igual que acá, por ejemplo, la Escherichia coli, 38, 39 es la temperatura óptima de crecimiento. Eso significa que a los 48 grados de temperatura ya empieza a guatear. De ahí para adelante ya se destruye. Hasta la proteína. ¿Cierto? Y de los 10 grados para adelante, o sea, para abajo, no tiene capacidad de multiplicación. Es por eso que todos en sus casas hacen control microbiológico. Ustedes dirán, ya, nunca tanto loco. Pues sí, todos lo hacen. Usted se compra un jamón serrano, ¿dónde lo va a guardar? ¿Lo deja a temperatura ambiente? Lo deja en el refrigerador. El lomo vetado que consume bien seguidito, ¿dónde lo guarda? Refrigerado o congelado. Entonces los microorganismos no son capaces de, en este caso, multiplicarse y destruir o degradar todas las proteínas que contienen estos alimentos. ¿Estamos claros? Bien. ¿Dudas al respecto? Hablamos de que la temperatura es un factor que interviene en el crecimiento bacteriano. Otro factor ambiental es el pH. Ustedes ubican la escala de pH, ¿cierto? Ácido de 7 hacia abajo, neutro 7 y alcalino hasta el 14. En la medida que se acercan los extremos, es más alcalino o más ácido, ¿cierto? ¿Estamos claros en eso? Perfecto. Pues bien, tenemos bacterias que capaz o tiene su pH óptimo de crecimiento, desde los acidófilos, por ejemplo, el Helicobacter pylori, que vive a nivel del estómago, es capaz de resistir la acidez o el pH estomacal, que es muy ácido. Ustedes saben que el organismo secreta ese nivel ácido clorhídrico, ¿cierto? Bueno, el Helicobacter pylori está ahí en su salsa. Son acidófilas. También las hay neutrófilas, que viven a un pH 7. Y también las que son alcalinas, alcanófilas, y desde, al igual que las acidófilas, desde leve, moderado a extrema.
acidófilas, alcalófilas. Hay algunas que pueden vivir pH 1. Al pH 1 usted pone un dedo, con suerte sale el hueso. ¿Vale? Concentración salina del medio. Hay algunas que son capaces de sobrevivir, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, a una concentración salina elevada, que otros microorganismos serían imposible que pudieran sobrevivir a esa concentración. ¿Ustedes han probado el suero fisiológico, chiquillos? ¿Lo han probado? Sí. ¿Han probado el suero fisiológico? ¿Lo han degustado alguna vez? Es medio saladito, 0,9%. Muy poquito, 0,9%. Eso es lo isotónico. Chiquillos, hay bacterias que son capaces de sobrevivir a una cantidad de sal en el medio del 10%. Eso usted lo prueba y la casa le tiene que inmediatamente imposible, pero hay bacterias que son capaces de sobrevivir a esos. Y tenemos las halófilas, halotolerantes, extremas, etc. Concentración. ¿Qué sería halófila? Las halófilas son las que resisten o requieren o son capaces de sobrevivir a una concentración salina súper elevada. Otro factor importante dentro del crecimiento es el oxígeno. Chiquillos, me permití traer un extracto de una clase personal para explicar esta parte que es cortita, pero que aquí está súper desordenada y está súper... no está tan clara. La vamos a ver esto para después dar paso a... Son como 6 diapositivas para explicar esta clase, porque estos monos, la verdad que son bien fometti y nos dicen mucho de lo que pretendo explicar, ¿ok? Espero que no me denuncien por traer material que no está validado. Chiquillos, les comento que otras veces por aportar, por sumar, por traer algo más entretenido que sea más agradable, en serio me han abusado, en serio, ha pasado. De que, porque la prueba le fue mal, y ojo que yo no pregunto de cosas que no hablo. Y al que le fue mal es que el profe trajo una clase y nos confundimos. O sea, me ha dado una risa que la palabra es... Pero, bueno, yo también fue alumno y el que no reclama no es alumno. No tengo claro. Entonces, el oxígeno como un factor importante en el crecimiento bacteriano. Tenemos bacterias que son aerobias, eso significa que crecen en presencia de oxígeno. Otras que son facultativas, pueden vivir en ausencia o en presencia de oxígeno, ¿cierto? Y tenemos los microaerofílicos. Los microaerofílicos son aquellos que pueden vivir con una pequeña tensión de oxígeno, pero que requieren gran contenido de CO2. ¿Estamos claros? Microaerofílico son los que pueden vivir con una pequeña tensión de oxígeno menor al 21%. Usted ya tuvo fisiología, ¿cierto? ¿Saben cuánto es el oxígeno que nosotros inspiramos? Ya, nosotros inspiramos 21%. Fracción de oxígeno inspirado, 21%. Bueno, estas bacterias, las microaerofílicas, necesitan menos del 21%. Un poquito de oxígeno, pero en contraparte requieren de mucho CO2. Y aquí tenemos entonces aerobias, anaerobias, aquí están las facultativas y las microaerofílicas. Ya. El metabolismo, chicos, el metabolismo bacteriano produce sustancias tóxicas
como por ejemplo el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, anión superóxido, etc. Ion hidroxilo. Todas estas sustancias que son producto del metabolismo son sustancias súper destructivas que son capaces de degradar todas las proteínas que tiene una bacteria. Y por tanto, la bacteria en sí tiene todo un sistema enzimático capaz de degradar y transformar estas sustancias malas en sustancias que no le hacen daño. Un ejemplo es la catalasa. Hay bacterias, por ejemplo, que tienen esa enzima catalasa. ¿Qué es lo que hace la catalasa? Tengo una gota de catalasa, agrego la bacteria. Lo que hace la bacteria es producir esta enzima que desdobla el agua oxigenada y la transforma en agua y oxígeno. De esa manera se defiende. Y de múltiples complejos enzimáticos. Los complejos son catalasa, peroxidasa, superóxido de mutasa y mezcladas entre ellas mismas. ¿Ok? A propósito, ustedes probablemente a sus papás, abuelitos, algunas veces, años atrás, habrán escuchado o visto que cuando alguien tenía una herida le echaban agua oxigenada. Y si salían burbujitas, estamos listos. Todo lo contrario, porque cuando sale burbuja, significa que la bacteria, ¿cierto?, desdobla el agua oxigenada y lo transforma en burbujas, que son la espumita, ¿cierto?, y agua. Entonces, cuando se produce eso, la bacteria no le hace ni cosquilla. No le hace ni cosquilla. El efecto se produce cuando no le echan y no se produce nada. Chiquillos, voy a explicar eso porque eso estaba medio cojo en esta clase. Espero que no me denuncien. No. Pero si quieren la pueden sacar, la dejo en el escritorio y la sacan, no tengo problema. Pero no la suben, porque si no después las pegan, ¿entienden? Ya. Entonces el oxígeno, pongan atención, el oxígeno tiene formas tóxicas dentro del metabolismo que producen daño. Estas sustancias tóxicas son capaces de degradar materia orgánica, destruir proteínas, etc. ¿Cuáles son estas? El anión superóxido, el peróxido de hidrógeno y el ion hidroxilo. Todas estas son eminentemente destructivos y son capaces de destruir materia orgánica, es decir, es capaz de destruir la membrana, las proteínas, todo. Entonces, el organismo requiere de un complejo enzimático que pueda actuar individualmente o colectivamente para transformar todo esto que es tóxico en algo que es inocuo, es decir, inofensivo. ¿Estamos claros? ¿Se entiende o no? Estoy hablando en chino. Las bacterias tienen complejos enzimáticos, o si no, son presas de esto y se mueren, se destruyen. Se autodestruyen por su propio metabolismo. ¿Está claro? Entonces, si no tuvieran esas enzimas, se destruye la membrana, los ribosomas, todas las proteínas, todo lo que es. Entonces, ¿cómo lo hacen los microorganismos? Desarrollan estrategias para neutralizar estas sustancias tóxicas que ellas mismas producen. Entonces aquí tenemos oxígeno singleto, que es tóxico, se transforma en agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, de oxígeno, peróxido de oxígeno, a través de una enzima, superóxido de mutasa, y en combinación con la catalasa, finalmente se transforma en dos moléculas de agua y oxígeno, que no le hace daño a nada. ¿Está claro?
Ahí están los complejos enzimáticos que actúan reduciendo y finalmente transformando todo lo nocivo en algo que es inocuo. ¿Alguna duda, chicos? Esta clase la dejo en el escritorio. ¿Alguien anda con un tema? Yo. Ahí está, chiquillos, esto, ¿ah? Esto. Las bacterias pueden ser catalasa positiva o negativa. Esta es una catalasa negativa, es decir, no tiene la enzima que transforma el peróxido de hidrógeno en burbujitas, que es el oxígeno, y todo lo demás, que es agua. Chiquillos, voy a pasar lista.